Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que de verdad me dejó completamente impactado y estoy seguro, a ustedes también los va a sorprender. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre la noticia bomba del 13 de agosto de 2025. Y no estoy exagerando cuando digo que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Para los que no están familiarizados, el título lo dice todo. La impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos de las estrellas turcas más queridas y populares, conocidos por sus roles en series que nos robaron el corazón, como Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan de esa serie? Por Dios, qué época. Y por supuesto, esta noticia involucra a estas dos grandes celebridades. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este escándalo, o sorpresa, o como quieran llamarlo. Vamos a analizar qué sucedió, qué se dijo, qué implica, y sobre todo, qué podemos esperar. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos, y prepárense porque esto se pone bueno. Y por cierto, antes de que empecemos, si aún no están suscritos, no se lo pierdan. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos contenido nuevo y por supuesto, apoyen este vídeo con un like. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles la mejor información sobre sus celebridades favoritas. Vamos a ello. Ahora sí, adentrémonos en la noticia que sacudió al mundo el 13 de agosto de 2025. La noticia, como ya les mencioné, involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar la historia de estos dos. Can y Demet, además de ser protagonistas de la serie Erkenci Kuş, donde por cierto, tenían una química espectacular, eran y son extremadamente populares. Su fama traspasa fronteras y sus nombres siempre están en boca de todos. Los fans estaban fascinados con su relación en la pantalla, y muchísimos, soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Pero como bien sabemos, la realidad es diferente a la ficción. Aunque hubo rumores, especulaciones y muchísimo fanficción, nunca confirmaron una relación amorosa fuera de la pantalla. Ambos siguieron caminos distintos, con otros proyectos y relaciones. Demet se casó, Can siguió trabajando en proyectos internacionales, y parecía que sus caminos se habían separado definitivamente. Y aquí es donde entra la sorpresa. El 13 de agosto los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, explotaron. La noticia, inicialmente un rumor, comenzó a tomar fuerza. Can y Demet estaban juntos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas fueron las preguntas que todos nos hicimos. La información inicial, filtrada a través de fuentes cercanas a ambos, hablaba de una relación secreta que había comenzado meses atrás. Se decía que después de varios años de caminos separados, habían reconectado y redescubierto la atracción que sentían el uno por el otro. La noticia venía acompañada de fotos, supuestamente tomadas en secreto, donde se les veía juntos en diferentes lugares, desde restaurantes hasta paseos por la playa. Las imágenes eran claras, no era una amistad casual. Era algo más. La reacción del público fue, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de asombro, de alegría. Los fans que tanto habían soñado con esta unión, por fin veían su deseo hecho realidad. Los hashtags relacionados con ellos se hicieron trending topic en cuestión de horas. Pero como todo en la vida, no todo fue color de rosas. La noticia también generó controversia. Algunos criticaron la relación, recordando el pasado, las relaciones anteriores de ambos, y las posibles consecuencias de esta nueva relación para sus carreras y su vida personal. Otros se mostraron escépticos, pensando que todo podría ser una estrategia de marketing para impulsar sus proyectos. Y no olvidemos los rumores sobre las supuestas razones de su separación en el pasado. Se hablaba de diferentes motivos, desde incompatibilidad de agendas hasta tensiones en el set. ¿Será que han superado todo eso? ¿O será que la presión mediática volverá a separarlos? Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Can y Demet sigue siendo un tema candente. Ambos han mantenido silencio, sin confirmar ni negar la noticia. Sin embargo, las pruebas son más que evidentes. Las fotos, los comentarios de amigos cercanos, todo indica que efectivamente están juntos. ¿Y qué implicaciones tiene esto?
Bueno, para empezar, un gran interés por cualquier proyecto en el que participen juntos. Los productores, por supuesto, estarán ansiosos por aprovechar el fenómeno Khan y Demet. Podríamos esperar nuevas series, películas, comerciales, cualquier cosa que les permita estar juntos en la pantalla. También es muy probable que sus carreras se vean impulsadas. La atención mediática que están recibiendo es inmensa, y eso siempre es beneficioso para la promoción de cualquier proyecto. La gente querrá saber más sobre ellos, sobre su relación, sobre sus vidas. Pero también existe el riesgo de que la sobreexposición mediática pueda afectar negativamente su relación. La presión, los rumores, las críticas, todo eso puede pasar factura. Tendrán que ser fuertes, mantenerse unidos y proteger su privacidad. Ahora hablemos un poco más a fondo sobre las posibles especulaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué decidieron hacer pública su relación? Hay muchas teorías. Una de ellas es que simplemente se enamoraron y decidieron dejar de ocultarlo. Después de años de madurez, de crecimiento personal y profesional, puede que hayan llegado a un punto en el que valoran más la felicidad y la autenticidad que la discreción. Quizás al haber experimentado relaciones separadas, hayan comprendido el valor de lo que tenían, y la decisión de vivir su amor abiertamente sea una consecuencia natural de esa introspección. Otra teoría sugiere que, después de mucho tiempo, decidieron que era el momento adecuado para volver a estar juntos. Puede que las circunstancias hayan cambiado, quizás las prioridades, o que simplemente el destino haya conspirado para reunirlos de nuevo. Esta teoría podría estar respaldada por un reencuentro en el tiempo, donde las barreras del pasado ya no sean tan fuertes y haya más apertura para reconstruir la relación. También se especula sobre la posibilidad de que todo sea parte de una estrategia. Tal vez estén planeando un proyecto conjunto y quieran generar expectación. O tal vez simplemente quieren volver a estar en el ojo público, recuperar la popularidad que tenían en el pasado. La industria del entretenimiento es un negocio, y la publicidad es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. No es descabellado pensar que la pareja esté utilizando su relación para generar interés mediático, aumentar el valor de su marca y atraer a más seguidores a sus futuros trabajos. Pero si analizamos a fondo, también existe la posibilidad de que esta estrategia vaya más allá de lo comercial. Podrían estar buscando una mayor visibilidad para impulsar una causa social, apoyar a una organización benéfica o promover valores que consideren importantes. Utilizar su fama para hacer el bien es una tendencia cada vez más común entre las celebridades, y Khan y Demet podrían estar aprovechando su posición para generar un impacto positivo en el mundo. Sea cual sea la razón, lo que sí es cierto es que la noticia de Khan y Demet juntos ha reavivado el interés del público por la pareja. Las expectativas son altas, y todos queremos saber cómo evolucionará esta relación. ¿Durará? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? El futuro es incierto, pero lo que sí podemos decir es que el mundo entero estará pendiente de cada paso que den. En cuanto a la relación en sí, el misterio que la rodea es parte de su encanto. La ausencia de confirmación oficial por parte de la pareja alimenta la curiosidad y mantiene a los fans enganchados. El silencio en este caso puede ser estratégico, ya que les permite controlar el flujo de información y mantener el interés del público. La espera, en definitiva, crea expectativa y añade un toque de intriga a su historia de amor. Sin embargo, la falta de confirmación también puede tener un lado negativo. La especulación y los rumores pueden generar tensiones, especialmente si la pareja no está preparada para la atención mediática y las críticas que inevitablemente surgirán. La presión constante de los medios y de los fans puede afectar a su privacidad, y es crucial que ambos establezcan límites claros y protejan su relación de las influencias externas. Además, la incertidumbre puede afectar a sus proyectos profesionales. Los productores y directores podrían dudar a la hora de contratarlos juntos, por temor a que su relación genere distracciones o conflictos en el set. Es fundamental que Khan y Demet demuestren profesionalidad y demuestren que son capaces de separar su vida personal de su trabajo. En resumen, la noticia de Khan Yaman y Demet Özdemir sorprendió al mundo. La reacción de los fans fue de alegría y emoción, pero también hubo controversia. La relación, aunque no confirmada oficialmente, es más que evidente. El futuro de la pareja es incierto, pero sin duda estará marcado por la atención mediática y las expectativas del público. El camino que ambos decidan tomar a partir de ahora marcará su destino,
pero no hay duda de que su unión ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca y en el corazón de sus seguidores. Su historia de amor, llena de misterio y esperanza, continúa escribiéndose, y el mundo entero espera con ansias el próximo capítulo. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido tan impactante como a mí. Hemos analizado la noticia, hemos especulado, y hemos soñado un poco. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que es real? ¿Creen que durará? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima.